Buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a nuestro curso de Historia del Perú, quien es el licenciado Rommel Gerardo Mina Briones. Iniciaremos el día de hoy con el tema de los primeros pobladores peruanos. Sabemos nosotros que este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque es la iniciación de la historia del Perú. Con aproximadamente hace 20.000 años antes de Cristo, se iniciará la historia del Perú. No con la llegada de Pizarro, ojo, sino que el Perú prácticamente se inicia la historia no con los incas, no con los pre-incas, sino con la llegada de los primeros pobladores al actual territorio peruano, repito, hace unos 20.000 años antes de Cristo. Cuando llegaron, prácticamente el estado cultural de estos primeros pobladores se encontraban dentro de la etapa prehistórica llamada Edad de Piedra, cuya tecnología son las armas de piedra. Por lo tanto, estos hombres se encontraban en la etapa llamado Paleolítico Superior, porque el hombre que llega al Perú se encontró en su etapa evolutiva del Homo sapiens sapiens. Ahora, pero el objetivo de este tema, ¿cuál es? Es estudiar la evolución, los constantes cambios culturales de estas primeras sociedades andinas que datan del año 20.000 a.C. aproximadamente, y cuyo periodo histórico va a culminar aproximadamente en el año 1200 a.C., cuando emerge la civilización Chavín de Huanta. Vamos a hablar de esta evolución cultural, desde un hombre que llega al Perú sin conocer la agricultura, sin conocer la ganadería, y esperemos hasta que el hombre logra obtener y desarrollar la agrohidráulica, o sea, la agricultura y el desarrollo de los canales o construcción de canales de irrigación. Si el hombre era un cazador de animales, llegará con la evolución cultural, este proceso de desarrollo, hasta ser un ganadero. Pero ¿cuáles son, y para reconstruir este pasado histórico, cuáles serían los elementos que nos puede ayudar a reconstruir el pasado histórico de estos pobladores, primeros pobladores peruanos? Sabemos que no hay escritura, no hay un testimonio escrito, ellos no dejaron un escrito. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos en el primer tema de introducción al estudio de la historia? Dijimos que existen las fuentes primarias, pero fuentes primarias en este caso no escritas, todos los restos que dejaron nuestros antepasados, por ser directamente la fuente que ellos dejaron hace unos 20.000 años antes de Cristo. ¿Y cuáles serían estos restos arqueológicos que son fuentes primarias, no escritas, o sea, originales, que dejaron estos pobladores? Prácticamente son las armas líticas, las armas de piedra. Es el resto arqueológico o material más antiguo que han dejado estos primeros pobladores. Luego, si vemos nosotros por qué es importante las armas líticas, por el tipo de desarrollo tecnológico. Si las armas de piedras es muy tosca, es porque su nivel tecnológico y cultural era bajísimo. Si sus armas eran casi perfectas como una lanza, por lo tanto era su nivel tecnológico-cultural más desarrollado. Ahora, luego vienen las pinacotecas. ¿Qué son las pinacotecas? Simplemente son las pinturas rupestres, esta expresión artística natural que dejaron estas primeras sociedades andinas hace unos 20.000 años antes de Cristo. Van a expresar lo que ellos hacían, sus actividades cotidianas, pero tiene un sentido que vamos a hablar posteriormente, porque el dibujo, el arte, es un lenguaje simbólico. Luego veremos también el caso de los óseos humanos, los huesos humanos. También veremos los llamados coprolitos. ¿Qué cosas son coprolitos? Para saber que ellos se alimentaban en aquella época están los excrementos o fecales humanos petrificados. Ellos se llamarán coprolitos. Bien, pero vamos a estudiar en este caso cuáles son las etapas de esta evolución de los primeros pobladores peruanos. Vamos a dividirlo en tres partes. Uno llamaremos periodo lítico. Segundo, arcaico inferior. Tercera etapa, arcaico superior. Pero ojo, estos tres periodos que he mencionado van a tener otras denominaciones según el arqueólogo que va a plantear, justamente va a plantear estos términos. O sea, no van a coincidir.
pero yo lo voy a mencionar en su debido momento, para así no causar confusión, porque de repente si algún día ustedes postulan a una universidad, le pueden ir con otra denominación y van a decir, pero si nunca me dijeron. Por eso vamos nosotros a estudiar cada etapa que corresponde y sus principales representantes. La primera etapa vamos a hablar el caso del periodo lítico. Periodo lítico. ¿Lítico a qué se refiere? Lítico se refiere piedra. Estamos hablando netamente de la edad de piedra. Pero ojo, hace un momento yo le dije que los arqueólogos le ponen según a su criterio cada etapa. Mayormente se le conoce como periodo lítico, pero también si tú ves otra denominación, por ejemplo, periodo preagrícola, es lo mismo que lítico, preagrícola. Otro le llaman arcaico inicial, también es lo mismo. ¿Por qué? Porque van a presentar las mismas características. Como le dije en su momento, cada arqueólogo lo pone según su posibilidad, según su punto de vista. ¿Cuáles son las características principales del periodo lítico, preagrícola, arcaico inicial? ¿Cuáles serían estas características? En primer lugar, el hombre que era nómade, su estado cultural era nómade, cazador y recolector. Nómade se va de un lugar a otro por la necesidad de perseguir animales para cazarlos. Aprovecha su carne, su grasa y su piel para cubrirse frente a las inclemencias en ese momento del estado de tiempo o del clima. Era cazador de animales, era recolector de frutos. Pero estas dos actividades, caza y recolección, se debe a que se debe a una especialización de trabajos, un tipo de trabajo según el sexo. Los varones son más fuertes, por lo tanto son cazadores. Las mujeres son más delicadas, son la recolección de frutos. Pero eran nómades, se van de un lugar a otro. Otra característica del periodo lítico es que estos hombres se agrupan socialmente en bandas o pandillas, 25 personas a 30 personas entre varones y mujeres, cazadores y recolectoras. Se agrupan en bandas, viven en cavernas. Y estos hombres que habitan en cavernas son trogloditas, se le llaman trogloditas. ¿Y qué era entre la caverna? Conocen el fuego, porque ya conocen el fuego, y también elaboran pinacotecas. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué son pinacotecas? Pinturas rupestres. Ahora, ¿qué tipo de economía tenían estas sociedades que llegan al Perú hace 20.000 años del periodo lítico? ¿Cuál sería? ¿18.000 o 20.000? ¿Cuál sería su economía? Es de subsistencia, es de sobrevivencia, porque el hombre, el ser humano, en esta época dependerá de la naturaleza. ¿Quién le da alimentos al ser humano? La naturaleza. Aquí no hay producción, aquí no produce, no hay agricultura, no hay ganadería, acá no hay nada. Por lo tanto, hemos dicho que está en la etapa prehistórica del Paleolítico superior. ¿Por qué Paleolítico superior? Porque elabora pinturas rupestres. Es un indicador cuando dibuja imágenes en la pared de las cuevas. Bien, ¿cuáles serán ahora los restos que corresponden al periodo lítico? Es Pacaycasa, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Ahí están los principales restos que corresponden al periodo lítico. Ahora, si hablamos nosotros de Pacaycasa, el nombre de Pacaycasa está ubicado en la región Ayacucho. En la región Ayacucho, descubierto por el antropólogo estadounidense Richard McNeish en 1969. ¿Qué encontró McNeish en las cuevas de Pacaycasa? Armas líticas. Y por ello, McNeish hace un fechado aproximado de un 18.000 años antes de Cristo. Ojo, para él es la evidencia, la posibilidad, él puede ser que sea el primer poblador del Perú. Pero eso está cuestionado actualmente. Este planteamiento que hace Richard McNeish sobre el hombre de Pacaycasa. Luego viene el hombre de Chivateros. El hombre de Chivateros también tiene otra denominación. También se le llama el hombre del río Chillón. Está ubicado en el cono norte de Lima, exactamente en el distrito de Los Olivos, limitando con Callao. En la década del 40 del siglo pasado, el arqueólogo Edward Lanning va a encontrar en estas pampas que le llaman Chivateros, que están pegados cerca al río Chillón, en este lugar encontró grandes armas líticas en cantidad. Es por ello
Es por ello que estas armas líticas talladas, toscas, sin forma y en cantidad, donde está en estas pampas de Chivatero, Lani plantea que es el taller lítico donde se elaboran estas armas líticas más grandes de la costa. Luego viene Toquepala, el hombre de Toquepala. Si hablamos del hombre Toquepala, el hombre Toquepala está ubicado al sur del Perú, actualmente en Tacna. Pero el hombre Toquepala también se le llama ¿qué? Diablo Machay. También se le llama el hombre de Diablo Machay, o simplemente la cueva del diablo, o Toquepala. Fue descubierto por Miomir Bojovic y ¿qué encontró? Pinturas rupestres, imágenes de hombres cazando animales. ¿Qué animales se ven en esa época, profesor? Por ejemplo, en este caso, el bisonte, que es como una especie, un pequeño elefante. Luego, ¿qué encontró? La paleollama, o sea, una llama, el antepasado de la vicuña, llama, alpaca y guanaco, el antepasado, la paleollama, que era más o menos media 5 metros de altura. Tarucas o el venado andino, taruca o venado andino. Entonces, esos animalitos estaban retratados en las paredes de la cueva de Toquepala o de Diablo Machay. Pero, ¿cuál es la importancia? La importancia del hombre Toquepala. ¿Cuál es la importancia? La presencia de pinacotecas o simplemente pinturas rupestres. Pero estas imágenes de hombres cazando animales es una representación simbólica. Una representación simbólica. ¿Por qué? Porque esta imagen retrata ¿qué? Retrata la dependencia del hombre a la naturaleza. Y esa dependencia se va a reflejar en un ritual. En un ritual que se practica, tiene más de 7.500 años, 8.000 años de antigüedad se practica en la zona de ¿qué? De Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, las zonas altoandinas del sur del Perú, donde rodearán el día de hoy a vicuñas. La rodean, la trasquilan, su lana, y hay un chamán que está haciendo el pago a la tierra. Ese ritual se llama Chacu, en honor a la madre naturaleza. Pero eso no quiere decir que sean los únicos en pintar en las paredes de las cavernas, no. Paiján está ubicado al norte de la ciudad de Trujillo, región de la Libertad, descubierto por Claudio Chauchat. Chauchat descubre el resto de Paiján. ¿Qué encontró Chauchat? ¿Qué encontró Chauchat en el resto de Paiján? ¿Qué encontró? Encontró la tumba de una mujer y de un niño. Huesos, esqueletos, como también se encontró coprolitos. Chauchat hace un estudio de antigüedad de estos restos. ¿Y qué antigüedad arrojó? Por lo menos unos 8.000 años antes de Cristo, Paiján. Por lo tanto, la importancia en que reposa, que es el hueso humano, el óseo humano más antiguo del Perú. Luego viene el resto de Lauricocha. Lauricocha fue descubierto por Augusto Carlich, el ingeniero Augusto Carlich, que estaba haciendo su trabajo de investigación de ingeniería basándose en estudio de estrato de suelo. Pero de casualidad, porque ni siquiera tuvo el conocimiento, encontró 11 tumbas con todos sus esqueletos y además con sus armas de cacería enterrados. ¿Y por qué enterraban esto, profesor? ¿Por qué? Porque hay una creencia, porque son Homo sapiens sapiens que llegaron acá. El hombre de Lauricocha enterraba a sus muertos por una creencia, su imaginación, que su vida continuará en el más allá, siendo cazadores. Y ese es un patrón de enterramiento netamente andino. Acuérdense del señor Esipán, con todas sus esposas, sus sirvientes, sus sacerdotes, su perro, su llama, etc. Por lo tanto, su estudio de Carlich, ¿qué plantea? ¿Cuál es su conclusión? Que es el hueso humano más antiguo solo de la sierra. También se encontró en las cuevas de Lauricocha, también cerca a esas tumbas, pinturas rupestres también, acá se encontró. Y deformaciones craneanas como la cultura Palacas, pero es esa posterior.